conozcamos entonces lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a hablar acerca del gasto cardíaco, que nosotros ya sabemos, ¿no? El retorno venoso y la regulación, ya sea en este caso endocrina o en este caso neurológica, ¿ya? Entonces vamos, ¿no? Vamos a ver una imagen. Ya. Nosotros, ¿no? Tenemos que conocer muy bien, antes de, en este caso, tal vez conocer las características macroscópicas, tenemos que conocer lo que es la distribución de los vasos sanguíneos en el cerebro. Tenemos que conocer, pero primero, yo os había dicho que esta distribución es bastante interesante y bastante compleja. ¿Por qué? Porque en este caso, en el riñón, existen casi 3 capilares. Vamos a ver, 3 capilares. No es el promedio lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero después hemos mencionado al sistema porque tenemos, ¿no? Por ejemplo, la arteria renal llama de qué vaso sanguíneo es? De la aorta abdominal, muy bien, ¿no? La arteria renal ingresa, ¿no? En este caso sale por un lado, por el lado derecho y por el lado izquierdo, ¿no? Y va a ingresar al ilio, en este caso renal, ¿no? Que en este caso es una muesca que encontramos en la cara interna del riñón, ¿no? Les digo, ¿no? Evidentemente es una arteria para cada riñón, ¿no? Pero dentro de la población mundial, aproximadamente el 15% de las personas tienen 2 arterias renales. Miren que a veces la anatomía no sirve como uno espera, ¿no? Entonces, 2 arterias renales que ingresan a un riñón y 2 arterias renales que ingresan a otro riñón. Entonces, pero es 15% de la población mundial. Estamos hablando prácticamente de un índice tal vez, bueno, representativo, pero no casi todos tienen esa distribución, ¿ya? Entonces, una vez que ingresan, ¿no? Nosotros los vamos a dividir en 2, ¿no? Uno es un vaso, en este caso ventral, se va a dividir la arteria renal en una rama ventral y en una rama dorsal, ¿no? Después, estas ramas, ¿no? Van a formar lo que son los, vamos a ver cómo aquí está una imagen, las arterias lobulares, ¿ya? Estamos viajando, ¿no? Tiene un objetivo esto, ¿ya? Entonces, una vez que se divide en 2 ramas, ¿no? La arteria renal es la rama dorsal o la rama ventral, ¿no? Esta rama dorsal o ventral a su vez se va a dividir en la arteria, en este caso, interlobular, ¿no? Esta es, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? Aquí tenemos una pirámide medular, entonces por los lados de los contornos, ¿no? Ingresa la arteria interlobular, ¿no? Esta arteria interlobular a su vez va a desprender una rama que es la rama arcuata o rama arciforme, ¿no? ¿Por qué? Porque es un arco, ¿no? Por eso se llama arciforme, ¿no? Después, ya cuando estemos ingresando, este prácticamente se une entre lo que es la corteza y la médula. A este nivel se va a formar la arteria interlobular, ¿no? La arteria interlobular va a estar prácticamente en la corteza, ¿no? Y de esta se va a desprender una rama que es la arteria, en este caso, ¿no? Arteria o arteriola aferente. Ya estamos llegando, ¿no? Arteriola aferente, ¿no? Vamos a recapitular, ¿no? Arteria renal, rama ventral, rama dorsal, arteria interlobular, arteria arciforme, arteria interlobular y después, ¿no? La arteriola aferente. Entonces, una vez que tenemos aquí la arteriola aferente, vamos a tener a lo que es el glomérulo, ¿no? Y del glomérulo va a salir la arteriola, en este caso, eferente. Y vamos a ver otra vez su viaje de la arteriola eferente. Ya, entonces miren, hemos hecho todo el viaje, ¿no? En este caso hasta la arteriola aferente, ¿no? El capilar glomerular. Ahora tenemos la arteriola eferente, ¿no? La arteriola eferente, miren, va a formar un capilar. Eso quiero que vean, ¿no? Va a formar un capilar y posteriormente a este capilar, que es en la zona cortical, ¿no? Este capilar va a desembocar en lo que es la vena interlobular, ¿no? Y nuevamente esta vena interlobular va a formar la vena arciforme, ¿no? A través de la vena arciforme se va a formar
capilar, ¿no? Y aquí se cumple lo que decíamos con relación al sistema porta-periticular, ¿no? Es decir, un capilar, ¿no? Después vénula, ¿no? Vénula, vena, ¿no? Entonces capilar, o sea, la distribución en este caso del capilar periticular es como si fuera del sistema porta, ¿ya? Entonces, por eso se llama sistema, en este caso, venoso portal, digamos, peritubular, ¿no? Porque tenemos aquí un sistema porta. O sea, en síntesis tenemos tres capilares, a su vez decía, ¿no? Tenemos al glomérulo, tenemos aquí un capilar y aquí tenemos un tercer capilar, ¿no? Y su retorno es similar, miren, la vena interlobular, vena arciforme, vena interlobular, ¿no? Después nuevamente rama dorsal, rama ventral, pero venosa, ¿no? Y la vena, ¿no? ¿Dónde desemboca la vena renal? Es el más grande vaso que tenemos de las venas. La vena cava, pero ¿cuál? Inferior. La vena renal va a desembocar en la vena cava inferior. Y ahí terminamos todo este trayecto que estamos mencionando, ¿no? Pero ¿para qué estamos mencionando esta situación, no? La vasculatura en el riñón es diferente. Ustedes, por ejemplo, han visto, ¿no? Que, primero, partiremos de lo siguiente, ¿no? El gasto cardíaco, ¿no? Equivale a una cantidad de 5 a 6 litros en litros, ¿no? Entonces, el riñón recibe el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 5 litros? ¿Qué? 1100, 1250, 1350, ¿no? Pero nosotros lo vamos a colocar 1000, o sea, ¿y saben por qué? Bueno, más que todo por cuestiones de aprendizaje, ¿no? Pero 1250, 1350 todavía puede tener capacidad del 20% del gasto cardíaco, ¿ya? De esos 1000, hagamos de cuenta, aquí vamos a hacer números, 1000 digamos, ¿no? Es decir, 1000 ml, ¿no? O un litro prácticamente, ¿no? Necesita el riñón, al 20% del gasto cardíaco, necesita el riñón para funcionar. ¿No? Entonces, el riñón pesa, ¿no? 150 gramos. Pesa 150 gramos aproximadamente, puede ser 175, varía, ¿no? Necesitamos saber ese dato, ¿no? Entonces dice, ¿no? En este caso que el riñón como tal, ¿no? Puede filtrar, ¿no? 350, ¿no? En este caso gramos por minuto, ¿no? En este caso, por 100 gramos de tejido, ¿ya? 350 gramos por minuto, no, perdón, ml por minuto por 100 gramos de tejido, ¿ya? Si nosotros, en este caso, sumamos 150 gramos de un riñón y 150 gramos de otro riñón, ¿cuánto tenemos? 150 gramos de un riñón y 150 gramos de otro riñón, 300, ¿no? Si dice 350 ml por minuto de 300 gramos, para saber 300, ¿no? En este caso, gramos, o los dos riñones, digamos, en este caso, ¿cuánto filtran? ¿Qué fórmula aplicamos? ¿Qué fórmula aplicamos para saber cuántos ml, a cuántos ml equivale 300 gramos? 3 en raíz. La regla de 3, ¿no? A ver, hagan la regla de 3. Primero, por cierto, esta regla tienen que dominar, porque todo es en clase esta regla, hasta administración de medicamentos es regla de 3. Si pensaron que aquí no hay matemáticas, hay matemáticas. Aquí se multiplica, ¿no? Y aquí se divide. Entonces multipliquen 350 por 300 y divídanlo entre 100. ¿Cuánto sale? ¿Qué? 1050. Ya, 1050 ml. Y esto se parece a 1000. esto, ¿no? Entonces, nosotros sacamos lo mismo, ¿no? Entonces, el detalle es que utilizamos 350 ml. ¿Para qué estamos haciendo esto, no? Yo les había dicho que hay 3 órganos que reciben, ¿no?
un aporte significativo del gasto cardíaco. Uno es el riñón, ¿no? Estamos viendo que es 350 ml. Les comento que del cerebro, ¿no?, es 50 ml por minuto por 100 gramos de tejido, ¿no? Y en este caso del corazón es 75 ml por minuto por 100 gramos de tejido. Este es el corazón, este es el cerebro. Ahora, si hacemos un análisis, ¿no?, ¿quién recibe más cantidad de sangre? Riñón. ¿Quién recibe más cantidad de sangre? Por ejemplo, uno de ustedes tenía un paciente que tenía deshidratación, ¿no? Pero decía, y yo he dicho, eso no puede generar una insuficiencia renal, tiene que ser severa, ¿no? Pero ¿quién recibe? Miren, comparen 350 con 50 ml del cerebro y 75 ml del corazón. Entonces, ¿quién recibe más cantidad de sangre? Riñón. ¿Qué órgano va a ser afectado? Principalmente cuando hay una hemorragia, cuando hay una deshidratación. ¿Qué órgano? Riñón. El riñón, ¿no? Por lógica, nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Y eso que el cerebro, miren, pesa casi 1 kilo, ¿no? 1200 gramos, creo, ¿no? Pero, miren, pesa solo 150. A pesar de ello, ¿no? Es como si en este caso el riñón recibiera, ¿no? A ver, 7 veces la cantidad de sangre que recibe el cerebro, ¿no? 7 veces, ¿no? Y aquí 75, 140, casi unas 5 veces, ¿no?, lo que recibe el corazón, 5 veces. O sea, el riñón recibe 5 veces más de sangre, de sangre, ¿no?, que el corazón, y 6 a 7 veces más cantidad de sangre que el cerebro. Entonces, necesitamos, ¿no?, en este caso, un aporte sanguíneo. Por eso estamos hablando de esta distribución, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender algo, ¿no? Otro detalle. ¿Por qué esta parte de la corteza es oscura y esta parte es más clara? Estamos hablando de un color medio guindo oscuro y esto es pues un rosado, póngale, ¿no?, un anaranjado. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que hemos explicado. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está la mayor cantidad de sangre? Si estamos diciendo que es de más color que este. Claro, ¿no? Porque, miren, ¿qué le da el color guindo o rojo al riñón? ¿Y la sangre de qué está compuesta? De glóbulos rojos. ¿Y los glóbulos rojos de qué están compuestos? De hemoglobina. ¿Y la hemoglobina de qué está compuesta? 4 proteínas terciarias y un grupo M central. Ya, está bien. Globina y pigmento M. ¿El pigmento M de qué está compuesto? Hierro. Hierro. ¿Por qué es más, en este caso, tal vez más guindo o más rojo? ¿Y por qué es más claro? Porque aquí hay más hierro. Hay más sangre, más M, todo lo que ustedes me han mencionado, ¿no? Entonces, es decir, que toda esta cantidad de esos 350 ml acontecen aquí. Porque si pueden ver, aquí solamente hay, bueno, o sea, prácticamente un capilar peritural, pero todo el proceso está sucediendo aquí. Ahora hay un detalle, ¿no? Miren, esto es muy interesante, ¿no? Evidentemente, ¿no?, este nivel recibe más sangre, pero no con el objetivo de tener más energía, porque este proceso que vamos a ver de filtración no utiliza energía, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que normalmente un proceso utiliza ATP para, en este caso, funcionar, ¿no? Pero en este caso, ¿no?, la función del ATP está restringido a esta región, que es la región medular. O sea, ahí es donde es metabólicamente activo el riñón, pero aquí no lo es, ¿no? Y vamos a entender por qué cuando recordemos presión hidrostática, ¿no?, presión coloidosmótica, lo que les he explicado. Vamos a jugar, ¿no? A ver, normalmente la presión hidrostática, ¿no?, en este caso capilar, ¿no?, aquí vamos a anotar para que me entiendan, la presión hidrostática capilar, ¿de cuánto es? 10. A ver, lo mismo, una arteria, yo les he hecho su tarita, era eso, ¿no ves? Aquí tenemos la presión hidrostática capilar,
presión coloidosmótica capilar, le vamos a poner presión coloidosmótica del líquido intersticial, presión hidrostática del intersticio. ¿Ya? ¿Cuánto es? Era 35, 10, 17. 25. 25, 3, no, eso es de la arterial. Hidrostática. 25, ¿ya? Presión hidrostática capilar de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Presión coloidosmótica capilar 30 milímetros de mercurio. Presión hidrostática intersticial 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Y bueno, esto no es tan significativo, pero ahí está. Nosotros nos interesa más que todas estas tres fuerzas, ¿ya? Presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica, esto está representado por las proteínas como la albúmina, hemos dicho, ¿no? Las globulinas. Presión hidrostática del intersticio, ya, muy bien, ¿no? Doctor, Pues eso es en la arteria renal. No, de cualquier vaso sanguíneo, de cualquier vaso sanguíneo. Quiero que ustedes sepan la diferencia. Yo les he dicho que aquí no funciona el ATP, aquí no hay actividad metabólica profunda. Queremos saber cuál es la fuerza que en este caso es la responsable de generar la filtración renal, ¿ya? Y si no hay ATP, ¿cómo funciona esto? Eso es lo que vamos a explicar, ¿no? Presiones, ¿no? Entonces, en un capilar normal, ¿no? Estos son los valores, ¿ya? Pero en el glomérulo, ¿no? La presión hidrostática capilar no es 25, es 60 milímetros de mercurio, ¿no? Hagan de cuenta, les decía que el grifo, ¿no? De una pila, ustedes la abren, ¿no? Entonces va a una presión, ¿no? Pero cuando ustedes abren todo el grifo, la presión aumenta, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Entonces en el riñón, ¿no? La variación que vamos a encontrar dentro de los valores de un capilar normal, ¿no? Capilar normal y el glomérulo es eso, ¿no? La presión hidrostática capilar, ¿no? Entonces, la fuerza que en este caso va a ejercer esta presión va a hacer que el agua, no hagan de cuenta que esto son, ¿no? Las ranuras que nosotros hemos visto, ¿no? La presión del agua lo va a empujar y va a salir, ¿no? Entonces, la presión, es la presión, en este caso, de 60 miligramos, la que produce la filtración, en este caso, glomerular, ¿ya? 60 milímetros, ¿no? Y aquí es importante algo, ¿no? Hemos dicho, a la arteriola aferente, ¿no? Y a la arteriola eferente, ¿no? Estos dos son responsables de regular el flujo sanguíneo, ¿no? A ver, yo les digo algo. Por ejemplo, de su paciente que tenía deshidratación, hagamos de cuenta que tenía deshidratación severa, ¿ya? Severa, ¿no? Disminuye la volemia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser a este nivel la presión hidrostática glomerular? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Alta. Deshidratación, del que tenía diarrea su paciente. ¿Qué va a pasar? ¿Esta presión va a bajar o va a subir? Va a subir. ¿Por qué va a subir? La presión es 60 milímetros, ¿no? Está empujando, ¿no? Porque está funcionando con 120, ¿no? Y 80 de presión sistólica y diastólica. Pero si está baja a 50, 20, ¿qué va a pasar con esto? Va a bajar, ¿no? Va a bajar, digamos, a 40, ¿ya? Milímetros de mercurio, ¿no? 40. Digamos que va a bajar, ¿no? Va a bajar a este nivel. Una vez que baje, ¿qué va a pasar con la filtración? ¿Va a aumentar o va a disminuir? O sea, es decir, ¿va a haber más orina o menos orina? Menos orina. Este paciente, por ejemplo, que está con deshidratación, no va a orinar, no esperemos que vaya a orinar, ¿no? Entonces, va a disminuir. Puede estar 24 horas así sin miccionar, o puede eliminar tal vez menos de 400 ml, que sería oliguria, ¿no? O sea, una cantidad mínima, dependiendo del grado de deshidratación que tiene. Entonces, baja la presión, en este caso hidrostática, disminuye la formación de orina, no se produce orina. Eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Una vez que en este caso sucede este fenómeno, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar aquí con la arteriola aferente? ¿Se va a contraer o se va a dilatar? Como compensación a la hipovolemia. ¿Cómo? Sí,
como compensación a la caída de la presión arterial o la hipovolemia. ¿Qué creen que pasa con la arteriola aferente? ¿Se va a contraer o se va a dilatar? Dilatar. Se contrae. Por la compensación. A ver, jugaremos, ¿no? Sí, jugaremos. Si se contrae, ¿la presión hidrostática va a aumentar? Sí. No. ¿Va a disminuir? Va a disminuir. ¿Quién tiene que contraerse? ¿O la eferente o la aferente? Hagamos de cuenta de eso para que me entiendan. Aquí tenemos al glomérulo, ¿no? Aquí tenemos la arteriola eferente, la arteriola aferente. ¿Sabes? Les he dicho que aquí la presión que era 60, ¿no? Ahora se ha bajado a 40, ¿no? Entonces no se va a producir la filtración, va a disminuir la cantidad de la filtración, es decir, la orina, en otras palabras, ¿no? Disminución de la orina. Entonces, ¿qué va a pasar con el mecanismo compensatorio? ¿Se va a contraer o se va a dilatar? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Se va a contraer o se va a dilatar? La arteria eferente. Nosotros queremos aumentar, quiero que lleva 60. La eferente. La eferente es dilatar, la segunda. ¿Cuál de los dos? La eferente. ¿Quién se va a contraer? La eferente. A ver, ya vamos a jugar. La eferente se contrae. ¿No es al revés? Entonces, va a pasar a este nivel, perdón, va a pasar la poca cantidad de sangre que hay, y como hay aquí una resistencia, ¿no? El agua va a volver, ¿no? Va a volver, y esto va a producir un aumento de la presión hidrostática capilar, que si era 40, ahora va a empezar a subir a 45, ¿no? Entonces, estas dos arterias, como os he dicho, son reguladoras. Tiene que estar en este promedio para formarse la orina. Si está bajo, no va a haber eliminación de otros mecanismos más, ¿no? Pero lo que tiene que ver más que todo con la hemorragia o con la deshidratación son este juego de presiones, ¿ya? Hay una particularidad, miren, yo les he dicho cuando cae, ¿no? Pero resulta que en una hipertensión arterial, ¿no? Esto sube, de lo que era 60 puede llegar a 80 y puede llegar incluso hasta 120, ¿ya? Milímetros, ¿no? ¿Qué creen que pasa con este paso? La eferente se va. Bueno, solamente con el glomérulo. Esto digamos que estaba, ya teníamos entendido lo de la caída, ¿no? Ahora lo de la subida. 80, 120, ¿qué pasa? Es contradictorio. La eferente es donde recién hace su contracción. Bueno, y la como eferente dato se les digo, dilata. ¿no? El glomérulo puede soportar presiones de 80 o 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Y eso es más raro todavía, ¿no? ¿Por qué? Debemos recordar, ¿no? Por la que vascularización. existen, ¿no? Unas células podocitarias, ¿no? Que agarran a los glomérulos como si los abrazaran, ¿no? Con sus casitas, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, es como una función estructural, es decir, es como si engrosaran la capa de los capilares fenestrados que se encuentran para soportar presiones elevadas, ¿no? Por eso mismo puede soportar. Un capilar normal no puede, ¿no? Entonces, la función de los podocitos, ¿no? Al margen de tener una específica, ¿no? En este caso es también fortalecer, por decirlo así, ¿no? La resistencia de la presión en el caso de los capilares glomerulares, es decir, es como amortiguador, ¿no? Es como si yo tuviera aquí, que les digo, encima de esto una chamarra y después una chamarra de cuero, ¿no? Bien fortalecido, ¿no? Me dan un golpe y la chamarra va a amortiguar, ¿no? En este caso el golpe, ¿no? Entonces, esa es una de sus funciones, ¿no? ¿Qué otra función tienen las células podocitarias? ¿Para qué sirven? Son fagocíticas, ¿ya? Son fagocíticas, estructurales o de soporte, ¿no? También son las que van a secretar en este caso, el glucógeno, el colágeno tipo 4, ¿no? Que es parte de la membrana basal. Van a secretar el heparansulfato, las glucoproteínas, las glicoproteínas, la minina, fibronectina que hemos dicho, que van a formar justamente la membrana basal, ¿no? Entonces ellos son los que van a aportar para formar la membrana basal. No es casualidad que estén ahí. Por eso yo cuando les pregunto qué elementos conforman la barrera de filtración glomerular, no los ignoren a los podocitos, porque si no estuvieran los podocitos ahí esto no funciona, ¿ya? Entonces, bueno,
Entendemos más o menos lo que es el gasto cardíaco, entendemos lo que es su relación, ¿no? Y el sistema simpático, ¿cómo creen que actúa a nivel del riñón? ¿Qué es lo que hace el sistema simpático? Vasoconstricción, ¿no? ¿En qué casos va a actuar? ¿Cuando haya hemorragia o cuando haya exceso de volumen? Cuando haya hemorragia, ¿no? Cuando un paciente tenga deshidratación, cuando tenga en este caso quemaduras o gran quemado, o en este caso hemorragias, ¿no? El simpático se va, ¿no? Y va a producir vasoconstricción. Nosotros ya sabemos que la vasoconstricción significa en este caso aumento de la presión arterial, ¿no? Y en este caso, ¿no? Un mecanismo compensatorio frente a la disminución de la polen, ¿no? Pero aparte hemos hablado del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Que en este caso también va a ir a aumentar la presión arterial en caso de que exista hipopolemia, ¿ya? Existe otro, en este caso, mecanismos endógenos, ¿no? En los cuales están involucrados otros tipos de elementos, por ejemplo, ¿no? El ATP, la adenosina, que en este caso son vasoconstrictores. En la arteriola aferente, ¿no? A este nivel, ¿no? Las arteriolas normalmente tienen músculo, ¿no? Células musculares lisas. Estas células musculares lisas, ¿no? Están sujetas al control igual del simpático, pero también secretan hormonas, por ejemplo, el ATP que les he dicho, la adenosina, ¿no? Entonces, estos elementos son vasoconstrictores. Entonces, cuando se liberan, ¿no? Van a producir vasoconstricción. Entonces, de esa manera también se puede regular, ¿ya? Otro elemento, la mácula densa, ¿no? Que en el anterior se he preguntado, ¿no? ¿Qué función creen que tiene la mácula densa? Aquí más o menos a este nivel se encuentra, ¿no? Después del asa de Henle, ¿no? A este nivel más o menos se encuentra. ¿Qué función tiene la mácula densa? Lo vamos a resumir en un juego, ¿ya? La mácula densa controla la concentración de sodio y agua. Anoten esto, controla en este caso la cantidad de sodio y agua. ¿Qué quiere decir eso? Si digamos yo me deshidrato, por eso en su diagnóstico está mal, porque dice, ¿no? Deshidratación, bueno, en este caso leve, isotónica, ¿no? Imagínense que pueda ser, nos olvidamos de lo isotónico o isonatrémico, creo que dice, no me acuerdo muy bien, ¿no? Nos olvidaremos de eso, ¿no? Hemos hablado del anterior de la osmolaridad plasmática, ¿no? Yo les he dicho que donde hay más solutos, ¿qué es? Donde hay más solutos, ¿qué es? ¿Hiperosmolar o hiposmolar? Hiperosmolar, ¿no? Hiperosmolar, ¿no? Y cuando hay menos solutos, hipoosmolar, ¿no? Ya. Digamos que este paciente, como ustedes dicen, tiene una deshidratación severa que tener, ¿no? Es decir, pierde más agua que minerales. ¿En dónde estamos? Si pierde más agua que minerales, aumenta la osmolaridad plasmática, ¿no? Entonces, la mácula densa se va a dar cuenta que en el paso, en este caso, cuando esté pasando por la mácula densa, se va a dar cuenta que hay más sodio y más cloro, ¿no? Que lo habitual. Entonces, la mácula densa detecta justamente eso. Si en este caso va a detectar que hay más sodio y más cloro, ¿no? ¿Qué creen que va a hacer para, en este caso, evitar que se esté eliminando demasiado sodio? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer? Porque él detecta lo que es. Si hay un incremento en la concentración de sodio y cloro en la orina, la mácula densa lo que va a hacer es activarse, ¿no? Y en este caso, hacer un mecanismo compensatorio para evitar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Todo trabajo con las células. Si están poniendo no digo en las células. No, esas son aparte, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, va a actuar lógicamente aquí, a nivel de la arteriola aferente, ¿no? Pero ¿qué va a producir? Va a detectar, hagan de cuenta que aquí está la mácula densa, ya una especie de células, ¿no? Que son parte ya de la parte terminal, casi del asa de Henle, ¿no?
y en este caso inicial del túbulo distal, ¿no? Y tenemos el cloruro de sodio, ¿no? Cuando esto incrementa, va a activar en este caso a las células de la mácula densa, y estas, ¿qué van a hacer a ese nivel? Para evitar en este caso, ¿qué van a hacer? Dilatación o vasoconstricción. ¿Qué van a hacer? Está detectando que hay mucho cloro que se está eliminando. ¿Qué va a hacer? Por eso, de hecho, vamos a jugar, ¿no? Porque si no me han leído Fuerzas de Starling, ¿no? En chino de Starling, en chino. Por eso tienen que saber quién entra, quién sale, quién. O sea, por eso, porque el riñón así funciona, ¿no? O sea, sus mecanismos de control son así. No es accidente que la mácula densa esté allí. Está detectando la cantidad de sodio. Pero si esta solución es hiperosmolar, como hemos dicho, hiperosmolar, entonces detecta que el sodio y el cloro están tratando de eliminar de manera excesiva. Entonces, ¿qué va a hacer? Si digamos, el objetivo es que no se elimine tanto sodio ni cloro, digamos. Lógicamente que va a tratar de crear una orina más diluida, ¿no? Orina más diluida, porque esta orina está concentrada porque tiene mucho sodio, ¿no? Tiene que aumentar la filtración, ¿no? Tiene que aumentar. ¿Cómo va a aumentar la filtración? ¿Con una vasodilatación o con una vasodilatación? Una vasodilatación, si una vasoconstricción en este caso era como una especie de resistencia, ¿no? En este caso, una vasodilatación, ¿qué va a hacer? Va a favorecer que en este caso la presión aumente, se forme más orina, ¿no? Y más agua, por ende esto se va a compensar, ¿no? Lo que no se sabe es cómo las células de la mácula densa ejercen este control, ¿no? Pueden tener tal vez una hormona, no sé, pero hasta ahora no se ha descubierto, no se sabe, ¿no? Pero el detalle es que detectan cantidad de sodio y cloro o una solución hiperosmolar en la orina, mandan una señal a la arteriola eferente para que se dilate. Esto aumenta la presión hidrostática capilar, esto produce mayor filtración y mayor cantidad de orina. Entonces se elimina mayor orina. Entonces esa es la explicación. Y esto podemos utilizarlo, ¿no? Como, en este caso, como un dato tal vez, ¿no? El exceso de sodio y cloro. Esos 4 son los mecanismos compensatorios. Uno, hemos dicho, las células del músculo liso de la arteriola eferente, en este caso el sistema de retroalimentación de la mácula densa, ¿no? Hemos hablado del sistema simpático, ¿no? Y en este caso hemos hablado de bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esos 4 regulan en este caso esa función, ¿ya? A ver, vamos ahora al otro. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Si yo les pregunto, ¿dónde se produce el control del flujo sanguíneo renal? ¿Qué les respondo? Y en la arteriola eferente. En la arteriola aferente y en la arteriola eferente. Esas son las que controlan el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Cuánta es la presión hidrostática capilar glomerular? 60 miligramos. 60, ¿no? Esto ya lo vamos a posar para que no se confundan. Directamente esto va a ser glomérulo, ¿ya? 60. Presión hidrostática capilar 60. Este es el glomérulo. Ya. Ahora, si la presión hidrostática cae, ¿no? La presión coloidosmótica está normal y la presión hidrostática está normal, ¿el agua va a salir o va a entrar? Cae, digamos, a 40. ¿Qué va a pasar? ¿Qué fuerzas son las que controlan la salida o entrada de agua? ¿Qué fuerzas? Y no, coloidosmótica capilar. Solamente 2 fuerzas juegan en la salida
y entrada de agua, ¿no? La presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica capilar, ¿no? Si esta disminuye, como les he dicho, ¿qué pasa con el agua? Ya digamos 10 ya, tan simple. ¿El agua va a salir o va a entrar? ¿El agua entra o sale? ¿Cuál es la respuesta? Entra, pues, ¿no? Porque hemos dicho que tiene que haber unas 60 para que salga, ¿no? Entonces, si hay menos, no va a salir el agua. Se va a quedar aquí, ¿no? H2O, ¿no? Ahora, si la presión coloidosmótica cae de 30 a 10 igual, ¿qué va a pasar? ¿El agua va a salir o va a entrar? Coloidosmótica. Aquí es como si fueran proteínas. Si cae, ¿qué va a hacer el agua? ¿Va a salir o va a entrar? Ahí digamos que aquí es 30 igual, ¿ya? Hg. Aquí la presión coloidosmótica es mayor que la presión coloidosmótica capilar. ¿El agua va a salir o va a entrar? Va a salir, pues, ¿no? Va a salir. Por eso, si esta presión es menor que esta, el agua se va a ir donde hay mayor concentración, o sea, se va a salir, ¿no? En el caso de la otra, ¿no? Si era 10 y esto es 15, prácticamente esta presión va a ser mayor y va a meter el agua, ¿no? Y de esta, ¿no? Como es menos, va a tener que aguantar nomás la entrada, ¿no? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Presión hidrostática, cuando se baja, ¿qué pasa? Entra el agua. Presión hidrostática, cuando es alta, ¿qué pasa? Sale el agua, ¿no? Presión coloidosmótica capilar, cuando es disminuida, ¿qué hace el agua? Sale, ¿no? Presión hidrostática, cuando es mayor, ¿qué va a pasar? Entra. O sea, es todo inverso, si se dan cuenta. Disminuye, entra, ¿no? Disminuye, sale. Prácticamente se invierte este proceso. Me tienen que entender esto porque les voy a preguntar. Les voy a preguntar cuando estén exponiendo aquí, yo les voy a decir, a ver, haremos un jueguito, pues, ¿no? Si la presión coloidosmótica capilar cae, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Se va a quedar dentro del capilar o va a salir al intersticio? Dos opciones. Entonces ustedes me responden, doctor, como disminuye la presión, ¿no? En este caso el agua se va a salir a una mayor concentración y por ende sale, ¿no? Sale. Ah, listo, ¿no? Ahora, si la presión hidrostática en este caso disminuye por una hemorragia, por un sangrado, ¿no? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Se va a salir o va a entrar al capilar? Estoy repitiendo varias veces. Miren, allá unito me está respondiendo. Cuando cae, entra el agua, no sale, entra cuando cae. Entonces, que se entienda eso bien claro, o si quieren los repetimos para que me entiendan. ¿Ya? A ver, veremos. Esto lo vamos a borrar. En el momento es lo que produce la filtración, ¿no? Ya. Miren sus presiones, ¿no? Dice presión hidrostática capilar 60 milímetros de mercurio. Aquí es más, ¿no? Y aquí es menos, ¿no? Dice, ¿no? Presión coloidosmótica capilar. Aquí perdón, aquí son menos, ¿no? Aquí es casi igual. ¿No? Casi igual, ¿no? Entonces, les decía, si esta presión aumenta a 80, ¿no? Y esta presión en menos es como dos fuerzas, ¿no? Una que viene de aquí y la otra que viene de aquí, ¿no? Entonces, pero este es 80 y el otro es 15, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a empujar, ¿no? Lo va a ganar. Es como si aquí tuviera un musculoso, ¿no? Y aquí una persona flaquita, ¿no? Y hacen fuerzas, ¿no? ¿Quién le va a ganar? El musculoso, ¿no? El más fuerte, el que ejerce más presión. Entonces, este va a ganar. Y cuando gane, ¿qué va a hacer? El agua se va a salir cuando es mayor, ¿no? A 60, por ejemplo 80, ¿ya? Se va a salir, ¿no? Pero si esta presión cae, como hemos dicho, a unos 10 milímetros, ¿no? De mercurio, ¿no? Menos, en este caso, este es 15,
Entonces, ahora, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte ahora? La hidrostática intersticial, porque esto es 10 y esto es 15, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el agua? Este va a ganar y el agua se va a entrar, ¿no? Ya no es lo mismo, se han invertido los papeles. Esto ya ha caído y esto aumenta. Entonces va a entrarse el agua, en este caso del intersticio. Esto va a producir deshidratación, por eso quiero que me entiendan eso, ¿no? En el caso de la presión coloidosmótica, ¿no? Si va a aumentar, digamos, hay exceso de proteínas, 40, digamos, ¿no? Y aquí hay 30, aquí está la mayor cantidad de presión, ¿no? Pero estas son proteínas, son solutos, ¿no? Cuando hay más solutos, en este caso, el agua se va a entrar donde hay más solutos. Si aumenta, el agua va a ingresar, ¿no? Pero si disminuye, ¿no?, a 15, digamos, ¿no?, el agua se va a salir, porque la presión mayor está aquí, ¿no?, y ya no está donde hemos mencionado, entonces se va a salir. Mayor concentración de presión coloidosmótica, entrada de agua. Menor concentración de la presión coloidosmótica, salida de agua, ¿no? Aumento de la presión hidrostática capilar, salida de agua. Disminución de la presión hidrostática capilar, ingreso de agua. ¿Ahora sí se entiende? Ya, porque me van a explicar cómo se hace, ¿ya? Entonces, prácticamente, en base a esto, ¿no?, se produce la filtración, ¿no?, en este caso renal, filtración, ¿no? Ultrafiltración es otra cosa. Filtración es cuando ya tenemos ahí la cantidad de sangre, podemos tener ahí una serie de solutos también, ¿no? Pero resulta que después de eso, ¿no?, se produce la ultrafiltración, donde ya van a ser parte, ¿no?, 4 funciones. Primero, ¿no?, hemos dicho, el riñón tiene la función de filtración, después tiene la función de reabsorción, después tiene la función de secreción y finalmente tiene la función de excreción. Tiene 4. La filtración la hemos hecho ya, ¿no?, pero nos falta reabsorción, secreción, que se secreta, ¿no?, y en este caso excreción o eliminación del producto final, que en este caso es la orina, ¿ya? Yo les había dicho, ¿no?, miren que prácticamente 350 ml, ¿no?, en 24 horas, ¿no?, una persona va, en este caso, filtrar 180 litros, ¿ya? El riñón va a filtrar 180 litros en 24 horas. Pero nosotros en 24 horas, ¿cuánto de orina eliminamos? ¿Cuánto de orina? Es decir, todo esto que hemos mencionado, ¿no?, lo va a hacer en 180 litros en 24 horas. Litros estoy diciendo, 180 litros, no estoy diciendo mililitros, litros, ¿no? ¿Y nosotros cuánto eliminamos? 1200 a 1500 ml en 24 horas. Es decir, que de esos 180 que hemos dicho, ¿no?, prácticamente casi el 90% se va a reabsorber, ¿no?, y solamente el 10% se va a ir como orina, ¿no? Es como si, como dicen, ¿no?, el riñón lo que hace es como purificar la sangre, como dicen, ¿no? O sea, pero constantemente lo hace, ¿no?, constantemente. Prácticamente cada 22 minutos, ¿no?, todo el volumen de sangre, es decir, los 5 litros se filtran cada 22 minutos. O sea, ahorita pasa 22 minutos, tus 5 litros ya se han filtrado. 22 minutos, 5 litros. 22 minutos, 5 litros, 5 litros, 5 litros. ¿No les parece que eso es bastante trabajo para un órgano de esas características? Por eso la persona que sufre, ¿no?, insuficiencia renal aguda o crónica, yo les digo, es el paciente más, tal vez la enfermedad más terrible que uno puede tener. Terrible. No, tal vez han visto personas que con hemodiálisis, no sé si habrán visto cuál es su dieta de los pacientes, en este caso renales, ¿no? Es el peor castigo que pueden decir, el peor castigo. Tal vez otro detallito es que no pueden ingerir sal, para nada. Algunas veces hiposódica, pero otras veces nada de sal, especialmente si es insuficiencia renal crónica, ¿ya? Entonces tenemos la filtración, ya hemos formado en este caso parte de lo que es el líquido, ¿no?
Ya hemos producido todo eso, aquí está en el glomérulo, se va a la arterial deferente, como dice, la orina se forma y vemos ahí, ¿no?, a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman en este caso va, Este es tuyo. en este caso va a recepcionar todo este volumen, ¿no? Y va a pasar al túbulo contorneado proximal, ¿no? Miren que tiene, ¿no?, dos segmentos, ¿no? Uno prácticamente, ¿no?, en este caso que es curvatura, ¿no?, y otro recto, ¿no?, que va en este segmento, ¿no? Tenemos el asa de Henle, que es la porción, en este caso, descendente, ¿no?, fina, ¿no? La porción ascendente, y aquí miren, tenemos la porción gruesa del asa de Henle. Aquí tenemos a la mácula densa, tenemos el túbulo contorneado distal, ¿no? Y después del túbulo contorneado distal, los túbulos colectores. Estos túbulos colectores son corticales, después se convierten en túbulos colectores medulares. Estos a su vez van a desembocar en la papila y finalmente en las cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, ¿no? Y así se va a formar la orina. Nosotros tenemos que ver las características. Miren, aquí tenemos un glomérulo en este caso, ¿no? Que es más largo, ¿no?, por decirlo así, es el yuxtaglomerular, ¿no?, la nefrona yuxtaglomerular, y tenemos a la nefrona cortical, ¿no? Son diferentes, no son los mismos, ¿no? Si se dan cuenta, es más largo, ¿no?, y este es más corto, ya tiene el asa de Henle más disminuido, ¿no? Pero ¿para qué queremos saber eso? Yo os he dicho que es complejo, ¿no? Ya, no. Ya. Justamente después vamos a venir a mi dibujito, ¿no?, que está allá, ¿ya? Después de llegar a la cápsula de Bowman, ¿no?, ¿qué es lo que va a pasar, no? La vasera de filtración glomerular que nosotros conocemos, ¿no?, que está conformado por el porocito, ¿no?, por lo que es la membrana basal y por el endotelio fenestrado, ¿no?, permite el paso de ciertos elementos, ¿no? Los que tienen un peso de 70.000 Daltons, ¿no?, menos a 70.000 Daltons, ¿no?, en este caso van a pasar la vasera de filtración glomerular. ¿Cuáles son esos? Algunas proteínas que son pequeñas, ¿no? La glucosa también va a pasar, ¿no? La urea, ¿no?, la creatinina, todos estos, el ácido, en este caso, el ácido úrico, ¿no? O sea, a ver, vamos a ir en lista, ¿no? Creatinina, ¿no? ¿De dónde viene la creatinina? La queratina. De la degradación de la fosfocreatina gracias a una enzima que es ¿qué se llama esa enzima? La fosfocreatina, ¿qué función tiene? Activación del contacto muscular. ¿Sí? Es un almacén de fosfato, les he dicho, ¿no? Cuando uno hace actividad física, dona su fosfato al ATP para que se forme de manera rápida, ¿no?, el ATP, ¿no? Entonces, esa es, en este caso, la fosfocreatina, ¿no? Esta enzima lo va a convertir en creatina y esto se va a pasar a la circulación sanguínea y va a estar ahí. La única manera de eliminarlo es mediante vía renal, ¿no? A ver, si una persona hace ejercicio, por ejemplo, a ver, a las 5 de la mañana, ¿no?, hace ejercicio full, abdominales, todo, ¿no?, y a las 7 le hacen una toma de muestra, ¿qué va a pasar con su creatina? ¿Va a estar elevado o va a estar disminuido? Elevado. ¿Por qué? Porque se está formando demasiado creatina, ¿no? Por eso hay que preguntarse a los pacientes, porque miren, si él esa creatina vamos a tomarlo en cuenta como valor para la insuficiencia, para diagnosticar insuficiencia renal, es un falso positivo, ¿no? Por eso tenemos que decir al paciente, disculpe, 8 horas antes, ¿no?, o mejor 12 horas antes de este examen, usted no tiene que hacer ninguna actividad física, ¿ya?, para que este estudio salga lo más idóneo, porque hay personas que me dicen, doctor, le cuento que estoy bien, pero resulta que mi creatinina está 1.8, y el doctor dice que me tienen que hacer un tratamiento porque tengo insuficiencia renal aguda, pero yo no tengo. ¿Por qué ha salido esto? ¿Has hecho actividad física? Yo voy al gimnasio. Entonces, ¿para qué vamos a decir que tiene, o nosotros lo vamos a alarmar y decir, tienes insuficiencia renal, hermano, o sea, tienes que hacer tratamiento, o sea, ¿para qué lo vamos a matar? ¿Ya? Tenemos que darnos cuenta, ¿no? Creatinina. Urea, ¿de dónde viene? Ustedes están llevando bioquímica, por eso se relaciona. Urea. Del metabolismo de las proteínas, ¿ya? Pero la urea, ¿qué es?
¿Es soluble o insoluble en agua? Es soluble. ¿Por qué creen que se puede urea? ¿Por qué no se elimina como amonio? Ustedes han debido llevar la desaminación oxidativa, ¿no? ¿O no? ¿Qué es la desaminación oxidativa? Bioquímico, pues, y me dicen después, ¿por qué no se relaciona? ¿Se relaciona? ¿Cómo que no? Se relaciona. El amonio, en este caso, o amoníaco, es una sustancia volátil, ¿no? Es insoluble en agua. Para eliminarse, tiene que convertirse en algo soluble, ¿no? Y ese soluble o hidrosoluble es la urea. Por eso se transforma. Y ahora, ¿pero para qué queremos eliminar urea? En realidad, ¿qué es lo que queremos eliminar? ¿Han visto que la orina cuando está, a ver, sírvanse un churrasco, una pasillada, ¿no? ¿Han visto que la orina tiene un olor muy raro? O las heces de las aves alrededor de los ríos, digamos, ¿qué es ese olor? Un olor bien raro. ¿Qué se elimina? Urea ya, ¿no? Pero ¿qué se elimina? ¿Qué es lo que queremos eliminar? Nitrógeno. Nitrógeno, ¿no? En realidad, la urea, ¿no? Es una forma para eliminar nitrógeno. Nosotros no podemos tener exceso de nitrógeno porque es tóxico. La única manera de eliminarlo es mediante la urea, ¿no? Por eso hay balance nitrogenado, ¿no? Porque la urea en este caso está eliminando nuestro nitrógeno, el exceso de nitrógeno. Por eso ya les he dicho, sean curiosos. La verdad es que miren, están en medicina y todo lo que ustedes, en este caso las secreciones o excreciones que vean, ¿no? Tienen que estar empezando a familiarizarse porque es el cuerpo humano. O sea, no podemos ocultar eso, ¿ya? Y la orina tiene un olor bien raro cuando ingieren muchas proteínas, ¿no? Que es que está eliminando urea, ¿no? El ácido úrico, ¿de dónde viene? Tal vez recién van a avanzar. Del metabolismo de los ácidos nucleicos, es decir, específicamente de las purinas. Es su producto metabólico de las purinas de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, tres elementos tenemos: creatina, ¿no? Creatinina, ¿no? Urea y ácido úrico. También van a pasar a lo que es el túbulo, ¿no? Glucosa. Y también va a pasar aminoácidos y también va a pasar vitaminas, ¿no? Le estoy mencionando 6 cosas. Si yo les pregunto, ¿no? Al túbulo contorneado proximal, ¿qué elementos llegan? ¿No? ¿O qué sustancias llegan? Ustedes van a decir creatinina, urea, ácido úrico, glucosa, aminoácidos, ¿no? Vitaminas, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? 3, algo más. Ya, gracias. Y las sustancias de excreción. Ya. ¿Eso, doctora, dónde llega, dijo? Al túbulo contorneado proximal. Ya, y aquí estamos justamente, a ver, silencio, aquí estamos en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Y lo que vamos a explicar ahora es por qué el paciente diabético elimina glucosa en la orina. ¿Por qué? A ver, ustedes han llevado transportadores, ¿no? Tenemos transportadores primarios, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y transportadores secundarios, que son el cotransporte y el contratransporte, ¿no? La bomba de sodio-potasio ATPasa utiliza energía, ATP, ¿no? Y las otras no utilizan, aprovechan la energía de la bomba de sodio-potasio ATPasa para funcionar. ¿Y cómo funciona esto? La bomba de sodio-potasio ATPasa siempre está en las regiones vasolaterales, siempre está en el extremos, puede estar aquí, ¿no? Vasolaterales. ¿Qué hace, no? ¿Qué hace? Recordaremos. ¿Qué hace? Y tenemos que, porque para la absorción de los elementos que les he dicho, este es el que manda, ¿no? Este es el que manda. ¿Qué hace con el sodio? ¿Qué hace con el potasio? Normalmente hemos dicho que el sodio está en mayor concentración en el líquido extracelular, ¿no? En menor concentración en el líquido intracelular, ¿no? Contra un gradiente de concentración, por el uso de energía, el sodio sale a un lugar donde existe mayor concentración. ¿Cuántas moléculas salen? 3, ¿no? En compensación ingresan 2 moléculas de potasio, ¿no? Igual contra su gradiente de concentración, porque aquí hay más potasio.
Si nosotros botamos 3 sodios, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Se va a volver positiva o negativa? Yo estoy botando al sodio, que es el catión. Negativo, ¿no? Va a detectar que aquí hay una disminución de sodio, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a activar el cotransporte de sodio-glucosa. ¿En qué consiste esto? Entra una molécula de sodio con una molécula de glucosa. Es decir, que para que se produzca esta reabsorción, tiene que funcionar primero la bomba de sodio-potasio ATPase para disminuir la concentración de sodio y en este caso hacer que el sodio se reabsorba junto con la glucosa. Lo mismo pasa en el tracto digestivo, ¿no? Lo mismo pasa para la reabsorción, ¿ya? Sodio y glucosa están ingresando. Este se llama, ¿no?, el transportador sodio-glucosa, ¿no? Por eso es TSGL, ¿no? Y es el 2, ¿no? Este 2 está en la parte proximal, o sea, es decir, la parte más cercana del túbulo contorneado proximal, porque ese GLT1 está prácticamente al final, casi al llegar a la asa de GL, ahí está, ¿no? Entonces, este es el transportador. Ahora yo les digo algo, un paciente diabético que tiene hiperglicemia, ¿no? Si yo neutralizo esto, ¿qué va a pasar con su glicemia? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Por eso se ha dicho que juega, ¿no? Miren, una vez que se produce el cotransporte de la glucosa por el transportador GLUT2 va a ingresar al torrente circulatorio. Es decir, va a aumentar la concentración de glucosa por la reabsorción. Ahora, si yo bloqueo esto, ¿qué va a pasar con la concentración de glucosa? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Nuevamente les repito, la glucosa pasa, ¿no?, por el transportador CGLT2, ¿no? Pasa por el GLUT2 y aumenta la concentración de glucosa en sangre. Si yo bloqueo esto, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Es lógico, ¿no? Es lógico. Si esto está permitiendo que aumente la concentración, si yo lo bloqueo, la glucosa va a disminuir. Si yo creo un medicamento, ¿no?, un hipoglicemiante, que bloquee este cotransportador, ¿qué voy a hacer con este paciente diabético? Voy a reducir la concentración de glucosa en sangre. Y hay fármacos que actúan a este nivel. Y prácticamente son los de 4ª generación, o sea que recién, en este caso, se están lanzando al mercado, ¿no? Miren, esto lógicamente que viene desde el extranjero, pero me gustaría que si ustedes conocieran muy bien esto, ¿no?, tengan otras ideas prácticas para solucionar el problema. Nosotros no hacemos ciencia, nosotros copiamos. Nosotros lo que hacemos es leer otras investigaciones para reproducirlas. Pero, ¿cómo no? O sea, darse cuenta que esto, ¿no?, al neutralizar esto, disminuye la glicemia en sangre y por ende ayuda a un paciente diabético. Y es, ya se ha dicho, un medicamento de 4ª generación. Les apuesto que tal vez algunos todavía no conocen, ¿no? Todavía no conocen. Pero así es la medicina. Por eso ustedes miren, estamos aprendiendo, van a ver de aquí a unos cuando ya estén de profesionales, esto va a ser básico. Y ustedes tienen que profundizar más todavía. Así es nuestra asignatura. ¿Ya? Bueno, hemos dicho que así se absorbe entonces la glucosa. Yo les pregunto nuevamente, en su caso clínico, ¿cómo se absorbe la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal? Ustedes me van a decir, el doctor utiliza el sistema de cotransporte, ¿no?, gracias al transportador SGLT2, ¿no?, que hace que la glucosa ingrese acompañada de una molécula de sodio. ¿Listo? Concluido las respuestas, ¿no? Ahora, en el paciente diabético, el nivel de glucosa está muy elevado, ¿no? No sé, de uno de sus casos clínicos, ¿cuánto es su valor? A ver, si se acuerdan, de sus pacientes diabéticos. ¿Cuánto era el valor? ¿Quién tiene a la mano su caso clínico? Ahorita vamos a explicar eso. Yo les voy a pedir que me expliquen igual en su defensa del día jueves. Sí, ese es el valor normal, pero sus pacientes tenían glicemias elevadas, yo he visto.
A ver, digamos, le pondremos 250. 162. 162. Sí, 162. Va, alguien que tenga más alto, ya, 162. Ya. Alguien que tenga un valor más alto. ¿Nadie? De glucosa. Ya. Vamos a hacer el caso hipotético de un paciente que tiene 220 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Ya? Este mecanismo que les he dicho, ¿no? Solo va a funcionar con 180 miligramos por decilitro. Es decir, cuando en la sangre haya 180 miligramos por decilitro, va a seguirse absorbiendo. Pero cuando este supere ese valor, por decir 190 miligramos, 200 miligramos por decilitro, va a fallar, ¿no? Eso se conoce como el umbral de reabsorción de la glucosa. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es el umbral de reabsorción de la glucosa? Ustedes me dicen 180 miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar cuando el paciente tenga 200 miligramos por decilitro? Bueno, cualquiera, ¿no? Doctor, este mecanismo va a fallar, ¿no? Porque solamente vas a absorber 180 y el resto se va a eliminar en la orina. Y por esta razón el paciente no elimina una orina de sabor dulce, por decirlo así, ¿ya? Pero a partir de 180, ¿no? Si aquí hay, a ver, si aquí hay excesiva cantidad de glucosa, yo anotaría, ¿no? Glucosa por todo lado. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Se va a salir o se va a entrar? Aquí hay más solutos, más glucosa. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Se va a entrar? ¿Se va a salir? Si aquí hay más solutos, ¿se acuerdan ya, no? Se vuelve hiperosmolar. ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a entrar. Se va a entrar. Y por ende el paciente va a tener poliuria. Por eso tienen más de 3 litros en 24 horas. Porque la glucosa está actuando como un soluto, ¿no? Y al ser un soluto lo convierte en una solución hiperosmolar y por ende el agua sale, ¿no? Para tratar de equilibrar esta hiperosmolaridad, ¿no? Y el paciente se deshidrata. Por eso el paciente, cuando ustedes lo ven, ¿no? Primero el diabético está gordito, ¿no? O sea, no sé, han visto, ¿no? Gorditos, bien, rechonchitos, bien. Pasa un tiempo, unos 2-3 meses, flaco se vuelve. Flaco. Y además sus labios secos, ¿no? Entonces, se está deshidratando, pero más que todo porque hay cantidad de glucosa, ¿ya? Este mismo mecanismo de cotransporte lo utiliza los aminoácidos, es decir, entra sodio y entran aminoácidos, ¿no? Este mismo mecanismo lo utilizan las vitaminas, porque la vitamina ingresa y en este caso va a entrar a la célula tubular. ¿De qué vitamina estamos hablando específicamente? De la vitamina D. De la vitamina D. Porque ustedes entenderán, miren, yo no veo ahora muchos niños jugando, ¿no? Pero antes ya no había celular y más antes pasaban en la calle jugando, ¿no? En un horario de 10 hasta las 12 del mediodía, ¿no? Nosotros nos exponemos al sol. Nosotros en la hipodermis tenemos el colesterol. Este colesterol se va a convertir en 7 hidroxicolesterol, ¿no? Este 7 hidroxicolesterol más en este caso los rayos ultravioleta, ¿no? Se van a activar, ¿no? Y una vez que se activen van a viajar al hígado, ¿ya? En el hígado se va a convertir en 25 hidroxicolecalciferol, ¿no? Este 25 hidroxicolecalciferol es el que va a llegar hasta aquí, ¿no? Va a entrar y aquí gracias a una enzima 1-alfa hidroxilasa se llama, ¿no? Se va a convertir en calcitriol, ¿no? Y el calcitriol se va a liberar al torrente circulatorio. ¿Qué va a hacer el calcitriol? Que es la forma activa de la vitamina B3. Va a aumentar la concentración de calcio en sangre. Eso es, va a aumentar la absorción a nivel intestinal, va a aumentar la absorción a nivel renal, ¿no? Para que la concentración de calcio aumente. Eso puede suceder cuando un paciente está con un calcio disminuido, una hipocalcemia, por decirlo así, ¿no? Entonces va a compensar ese mecanismo, ¿no? Igual yo les voy a preguntar, ¿dónde, ¿no? se activa la vitamina D en calcitriol? Ustedes me van a responder en la célula tubular del túbulo contorneado próxima. Listo, yo no les pregunto más porque lo más complejo es metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no?
En la célula tubular del túbulo contorneado proximal. ¿Dónde se secreta el calcitrol, digámoslo así? Porque yo les he preguntado, ¿dónde se secreta la renina? ¿Dónde se secreta la renina? Ya, así con esas sencillas cosas usted se puede... ¿Dónde se secreta la retina? La anterior hemos hablado. En las En las células células yuxtaglomerulares. ¿Dónde se secreta la eritropoyetina? Se secreta en el riñón, pero ¿dónde? El riñón, pues ahora estamos viendo que es más complejo de lo que parece. En las glándulas. ¿Dónde? ¿Dónde? En las células fibroblásticas del intersticio de la corteza renal. ¿Ya? En las células fibroblásticas del intersticio de la corteza renal. Estoy diciendo bien específico. No estoy diciendo en la zona medular, estoy diciendo cortical. ¿Ya? ¿Qué función tiene la eritropoyetina? Aumenta la concentración de glucosa. ¿Ya? Entonces, miren, todo esto, ¿no? En este caso, todo este fenómeno de cotransporte sucede ahí. Si su paciente tiene diabetes, eso me van a explicar. Mejor si dibuja. ¿Ya? Vamos al otro. Esto es más que todo para explicar el control del pH, ¿no? Ya vamos a acabar, no se preocupen. Unos detallitos del otro. Es harto. ¿Qué les digo? Es el órgano más complejo que conozco, ¿ya? A ver, silencio. Ustedes saben que una de las funciones del riñón es la regulación del pH, ¿no? O el control del pH, ¿no? Entonces, para eso, el riñón en este caso tiene que, bueno, pasar por ciertos procesos de absorción de ciertos iones, ¿no? Y en este caso eliminación también de otros elementos, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Sodio, potasio, ¿qué es? Otra vuelta, ¿no? En este caso, la bomba de sodio, potasio, ATPase. Pero en este caso, ¿no? Esta es la parte basal y esta es la parte luminal, o donde está en este caso la orina, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede, no? Miren, gracias a este transportador, ¿no? Nuevamente, como el sodio se elimina, ¿no? Entonces reduce la concentración de sodio y el sodio en este caso se va a reabsorber y se va a intercambiar con los iones de hidrógeno. Cuando aumenta la concentración de hidrógeno, aumenta, en este caso disminuye el pH. Cuando aumenta la concentración de hidrógeno, disminuye el pH. Cuando disminuye el hidrógeno, ¿qué va a pasar? Aumenta, ¿no? Se vuelve alcalino. Entonces, se produce este intercambio, ¿no? Sodio, ¿por qué? Porque ha disminuido la concentración de sodio, ¿no? Este hidrógeno, que en este caso se ha eliminado, ¿no? Se une al bicarbonato de la luz tubular y forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a convertir en dióxido de carbono y una molécula de agua gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica, ¿no? De esta manera en la orina se va a eliminar más agua, ¿no? Pero en realidad no estamos eliminando agua, estamos tratando de eliminar el hidrógeno. Nosotros queremos eliminar el hidrógeno, esa es la función, ¿no? Y el dióxido de carbono, como es en este caso una molécula bien pequeña, ¿no? Se sale, ¿no? Se entra, o sea, es, ¿qué les digo? Es impermeable, puede pasar por todo lado, ¿no? Es muy pequeñito, al igual que el oxígeno, puede pasar por todo lado, ¿ya? Entonces sale, ¿no? Una vez que entra, ¿no? Se une nuevamente, miren, a la molécula de agua y nuevamente vuelve a formar el ácido carbónico, ¿no? Pero este ácido carbónico se va a convertir en bicarbonato y en hidrógeno y nuevamente se repite este ciclo, pero el bicarbonato se va a reabsorber. Ustedes han llevado bioquímica, ¿no? Han debido llevar el pH y su regulación. Han debido hablar sobre el sistema buffer, ¿no? Los buffers. Todavía no. Pero se lleva con agua, con pH, no han llevado ni agua. Líquido intracelular, líquido extracelular, nada. ¿Cómo estarán de este orden? Ya. Bueno, entonces les decía, una de las funciones del riñón es la regulación del pH, ¿no? Si hay mayor concentración de hidrógeno, el pH se vuelve ácido. Si hay menor concentración de hidrógeno, se vuelve alcalino, ¿no? Al eliminar el hidrógeno,
nosotros estamos haciendo un control del pH, ¿no? Y este gráfico nos lo explica, por eso es interesante. El ácido carbónico se puede convertir en molécula de dióxido de carbono y molécula de agua, ¿no? Esta se absorbe y nuevamente se convierte, mira, pero esta vez ya hemos convertido al bicarbonato, ¿no? El bicarbonato cuando aumenta, ¿qué pasa? ¿Se vuelve alcalino o en este caso ácido? Alcalino, ¿no? Alcalino. Esta es una representación de la alcalinidad y esta es una representación de la acidez. Entonces,